Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 22 de junio y hoy en la liturgia de la iglesia celebramos la memoria, la fiesta de San Paulino de Nola, obispo, y de los santos Juan Fisher, obispo, y Tomás Moro, mártires. San Juan Fisher y Tomás Moro fueron mártires ingleses que se opusieron a la conducta del rey Enrique VIII. Recordamos que este rey en Inglaterra empezó con el movimiento protestante anglicano, la iglesia anglicana. Juan Fisher fue un erudito obispo de Rochester, encarcelado en la Torre de Londres, donde finalmente fue decapitado. El obispo Juan Fisher, mientras estaba en la cárcel, fue designado cardenal por el Papa Pablo III. Por su parte, Tomás Moro escribió varias obras sobre el arte de gobernar y en defensa de la religión, y también tenía un gran sentido del humor. Incluso hizo bromas con su verdugo antes de entregar su espíritu a Dios. Pidamos pues la poderosa intercesión de estos dos grandes santos que defendieron su fe incluso hasta la muerte. Hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos damos cuenta de cómo el Evangelio, según San Mateo, nos presenta esta escena en donde Jesús habla de los falsos profetas y también de los frutos, para dar una misma enseñanza. Cuidado con los falsos profetas. Muchas veces un falso profeta no es tan fácil de reconocer, porque muchas veces quieren halagarnos, quieren hablarnos cosas bonitas y pues tienen una retórica, una manera tan fácil de abordar ciertos temas, pero nos damos cuenta de su contenido, nos damos cuenta de su mensaje, nos damos cuenta de quién hablan, y evidentemente no hablan una doctrina sana. Evidentemente se alejan del amor de Dios. Evidentemente el Señor no es su fundamento, ni tampoco el verbo central en sus palabras. Por eso dice el texto: por sus frutos los conocerán. Evidentemente un profeta que viene de Dios es aquel que da fruto abundante en su vida. Es aquel que da testimonio. Es aquel que no se queda hablando puras palabras. Es aquel que ayuda al prójimo, que tiende la mano al necesitado, que ayuda con algunas encomiendas o víveres a aquel que no tiene, que visita al enfermo, que cumple las obras de misericordia, aquel que ayuda al prójimo y a su hermano independientemente de dónde se encuentre o quién sea ese prójimo. Bueno, así podemos reconocer a los hijos del Señor, no así a los falsos profetas. También un falso profeta es el que nos aleja de Dios y de su verdad. Es el que quiere engañarnos con otro tipo de palabras. Cuidémonos de esto. ¿Cuántos falsos profetas andan hablando de Dios o afirmando de que es un enviado y aprovechándose de las personas, pidiéndoles dinero, pidiéndoles bienes materiales, colocándose en un estatus? Por eso debemos de cuidarnos de no ser falsos profetas. En el mundo griego le llamaban sofistas a aquellas personas que tenían una impresionante facilidad de palabra, pero sin contenido. Aquellas personas que
que jamás conocían la fe, aquellos que no se preocupaban por el prójimo sino egoístamente por ellos, aquellos que se vanagloriaban de lo que decían pero sin tener una razón, un fundamento. Bueno, que nosotros no seamos de ese tipo de falsos profetas. Más bien, como dice la Escritura hoy, todo árbol bueno da frutos buenos y todo árbol malo da frutos malos. Bueno, qué impresionante darnos cuenta de cuáles son nuestros frutos. Cuando pues nos equivocamos y queremos retractarnos o queremos enmendar las cosas, siempre es necesario pedir perdón y reconocer sin orgullo que nos hemos equivocado. Y el pedir perdón es una experiencia extraordinaria. Por eso es importante saber que no podemos dar frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo evidentemente no puede producir los otros frutos buenos. Por eso hoy el Señor nos invita a dar buenos frutos. Y los frutos tienen que ver con un encuentro vivo personal con Jesús. Y los frutos tienen que ver con la gana y la voluntad de querer trabajar. Y los frutos tienen que ver entonces con el amor que pongo en cada cosa. ¿Sí? Un fruto, perdonar al prójimo, aunque me haga mucho. ¿Sí? Un fruto, las visitas a los enfermos. Y así sucesivamente. Por eso dice el texto, todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Bueno, pidámosle al Señor que nos conozcan por nuestros frutos, porque sabemos que Él está con nosotros y que Él no nos desampara. Hoy también vale la pena algo, escuchar lo que dice el texto del Papa Francisco para el día de hoy. Los falsos profetas son como encantadores de serpientes. Se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren, dice el Papa Francisco. Muchas personas se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo que se confunde con la felicidad. ¿Cuántos hombres y mujeres que viven como encantados por la ilusión del dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos? Y no debemos olvidar a quienes viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad. A los jóvenes se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de usar y tirar, de ganancias fáciles pero deshonestas, o se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas, pero después resultan dramáticamente sin sentido. Estos estafadores no solo ofrecen cosas sin valor, sino que quitan lo más valioso, la dignidad, la libertad, la capacidad de amar. Bueno, pidámosle al Señor que Él sea nuestra fuerza para poder continuar escuchando su palabra y poniéndola por obra. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gozamos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.